Hola chicos, continuamos con el siguiente tema que es ciclos de vida de un componente. En este caso, este tema aplica también solamente para componentes de tipo clase. Los ciclos de vida de un componente en versiones anteriores de React eran más. Se las pondré en pantalla para que las conozcan. Aún se permite su uso, pero anteponiendo la palabra save al nombre del método. Lo más seguro es que en versiones posteriores de React ya no se permita su uso. Por eso me enfocaré en los que se permiten actualmente en la versión de React, que serían el component didMount y el component willUnMount. Es importante destacar que estos dos métodos se ejecutan automáticamente dependiendo de las acciones que realicemos en el componente. Por ejemplo, el component didMount es un método que se ejecuta cuando se terminó de mostrar el componente, que sería por ejemplo al momento de mostrar la página por primera vez. Usualmente, si ustedes quieren usar un API desde el inicio de su página, este sería el método para mandar llamar la petición. El otro método que tenemos es el component willUnMount. Este sería, por ejemplo, cuando se cierra la página o el componente ya no se va a utilizar. Este método, por ejemplo, se podría utilizar para cerrar algunas conexiones. En el ejemplo que tienen en pantalla, solo utilizo un botón para modificar el state. Coloqué en el constructor un mensaje de consola, así como en los métodos component didMount y component willUnMount. También lo hice en el render. Esto es porque quiero que se den cuenta en la parte izquierda cómo se van ejecutando. Primero se ejecuta el constructor, luego el render y luego el component didMount, que es cuando se terminó de montar nuestro componente. Si yo hago una modificación en el state de mi componente, el único que se verá afectado sería el render. Pueden observar que el único que vuelve a mostrar el mensaje es el render. Es decir, no se ven afectados ninguno de los otros métodos. Como les comentaba, en versiones anteriores de React existían otros métodos que nos permitían poder manipular nuestros componentes. Por el momento solo tenemos estos dos, pero es importante que constantemente estemos visitando la documentación de React para ver si existen actualizaciones. Por el momento es todo, los veo en clase para dudas.